¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana el tema que está en agenda tiene que ver con el nivel internacional. Nos referimos a la situación que se está viviendo en Venezuela. Una situación donde existen actualmente dos presidentes y que han generado también un conflicto a nivel exterior, porque hay países que respaldan a Nicolás Maduro y hay países que respaldan al señor Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, que se ha autoproclamado como mandatario de nuestro vecino país de Venezuela. Para analizar un poco esta situación y las reacciones también que han habido a nivel internacional, incluida la posición peruana de desconocer el régimen de Nicolás Maduro, estamos aquí en mesa con Alberto Adriancén, analista político y especialista también en temas internacionales. Alberto, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo analizamos esta situación de Venezuela entre la posición de Nicolás Maduro, la posición de Guaidó y la injerencia de diversas naciones para ambas partes en realidad? Fíjate, yo creo que hay que ver el tema en dos pistas, ¿no es cierto? O sea, una pista es específicamente Venezuela, qué puede suceder en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ahí la principal táctica de Estados Unidos, de Guaidó, en la oposición a Maduro, es la fractura de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya veremos, por eso Maduro se ha estado paseando por todos los cuarteles, ¿no? Y la otra, creo que debe ir más allá, como tiene este programa, que tener otra mirada sobre el caso venezolano y salir de las fronteras de Venezuela. Porque yo creo que la forma como se solucione Venezuela, más o menos van a anuncian una redefinición de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, ¿no? Mi tesis es que vamos a pasar de una cierta dependencia a una subordinación a Estados Unidos si es que el asunto venezolano se resuelve de la peor manera. Ahora, pero ¿es tanta la mirada que puede haber desde Estados Unidos de generar una subordinación de la región, teniendo el caso de Venezuela como eje principal? Sí, claro, porque fíjate, hay hechos en mi opinión inéditos, porque antes los americanos utilizaban el golpe de Estado, cosas más visibles, pero secretas, pero hoy día han utilizado mecanismos que nunca se han utilizado en América Latina, ¿no? Tú has hablado de dos presidentes. Jamás ningún país ha tenido dos presidentes de América Latina, uno reconocido por las elecciones, tú puedes discutir si son buenas o malas en Venezuela, y otra por obra de Estados Unidos y un grupo de países, entre los cuales está el Perú, que se ha subordinado a la estrategia norteamericana. O sea, nunca has tenido hechos tan inéditos como que te bloqueen las cuentas, que te embarguen el petróleo o el dinero del petróleo. O sea, son hechos a mí demasiado nuevos que nunca se han presentado en la historia de América Latina. Uno puede discutir más o menos, pero y que marcan una nueva pauta. O sea, a vista y paciencia del mundo entero se ha planificado un golpe de Estado. Eso ya lo ha publicado hace poco la agencia americana AP. O sea, que Guaidó ha viajado a Colombia, ha viajado a Brasil, que son piezas claves en la estrategia norteamericana, ¿no? Ha viajado a Estados Unidos, y tú ves cómo el Grupo Lima ha cumplido un papel central en esa estrategia. Pero ahora, sin el apoyo de la milicia, esta insubordinación de Guaidó no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Y a qué se debe esta estrategia? Pero si falla la estrategia, digamos, de romper las Fuerzas Armadas, hay varias posibilidades, ¿no es cierto? Una es esa nota que Bolton, Bolton, en su nota que muestra, digamos, en su cuaderno, que habla de 5.000 efectivos. Y eso está conectado a la decisión de Mike Pompeo, de haber puesto a Abrams como el restaurador de la democracia en Venezuela. Abrams fue clave en el trabajo en la contra Nicaragua en el año 85. Él estuvo metido en el escándalo Grand Gate, estuvo preso, en fin, fue enjuiciado, Bush lo indultó, pero él es un experto en hacer ese tipo de cosas. O sea, operar gente, mercenarios de fronteras, como se hizo en el año 75-76 de Honduras, actuar en Salvador, Guatemala, y es otro escenario posible, ¿no es cierto? Y ya ese escenario me parece que comienza a abrirse paso porque Gustavo Petro, que no es exactamente un madurista, ¿no? Él ha criticado mucho al gobierno de Maduro, que quedó segundo en las elecciones presidenciales de Colombia, ya ha comenzado a lanzar la tesis de la intervención militar en Colombia.
en Venezuela empleando como base Colombia. Por eso pide una marcha contra la intervención en Colombia, él mismo ha comenzado a promover, y que va a estar secundada por Brasil. Ahora, eso es un factor. Si uno mira hacia España, el Internacional Socialista ha desconocido a Maduro sí, también. pero, ¿Cómo se explica eso de que un movimiento de izquierda, ¿no? Bueno, desconozca yo creo a sinceramente Maduro? que o el Internacional ya dejó de ser. El PSOE, o este señor Felipe González, que es asesor de Carlos Slim, digamos, ¿no? Hace tiempo dejó de ser de izquierda, me parece que es una ficción. El que cumplió un buen papel viniendo del PSOE fue Zapatero, ¿no? Que le rompieron la negociación, la oposición y Estados Unidos, que se estaba haciendo en Estados Unidos, en República Dominicana, que ya habían acordado muchas cosas importantes para las elecciones pasadas, como el cambio de tribunal electoral, elecciones igualitarias, y cuando se iba a firmar, se retiró la oposición. García Zapatero tuvo una opinión muy fuerte contra la oposición y contra Estados Unidos. Entonces, me parece que hay posibilidades, ¿no? O sea, y la tercera posibilidad es asfixiarlo económicamente como quieren hacerlo ahora, ¿no? Como se hizo con Cuba en algún momento, ese aislamiento. Pero ¿O Cuba, no se va a llegar a ese extremo? No, se da un paso importante, al quitarle las cuentas a Venezuela, al gobierno al gobierno de Maduro, y trasladarlas a este supuesto gobierno de Guaidó, ¿no? Entonces, fíjate, la gente acá no sabe que es un bloqueo económico. Yo viví en Chile en la época de Allende, el 73. ¿No? Estudiaba sociología en la Universidad de Concepción. Yo tomaba todos los días un desayuno que consistía en cualquier cosa, con pan, con lechuga y tomate. Bajé 10 kilos en 5 o 6 meses. ¿No es cierto? Robaba papel higiénico con mis amigos y azúcar de los restaurantes. Es un bloqueo económico. No tomé leche los meses que estuve, una vez porque paramos un camión y le robamos que nos venda una botella de leche. Entonces, la gente no tiene con mucha conciencia de lo que es realmente un bloqueo económico. Y yo creo que y además, en Chile tú puedes vivir bien con $20 al mes. Ahora, el control de poderes que tiene el gobierno de Maduro, de alguna forma no rompe con el estatus de lo que debería ser la democracia, y aquí yo hago el paralelo inmediato con lo que pasó durante la época del fujimorismo, ¿no? Sustentado en elecciones, pero con un poderío, con un control de los demás organismos del Estado, incluso los organismos electorales. ¿Esto no genera más bien una distorsión de lo que debería ser un hecho democrático? Sí, pero eso es un poco como las tragedias de Shakespeare, ¿no es cierto? Son los acontecimientos los que te llevan a la tragedia un poco, ¿no? O sea, no es una cosa que piensa la persona, ¿no? Porque finalmente yo creo que Venezuela del año 2002, cuando tuvo 2 presidentes, además dicho sea de paso, ¿no es cierto? O sea, no es la primera vez que tiene 2 presidentes, yo creo que fue un proceso altamente polarizado y que poco a poco fue escalando hacia una mayor polarización. Esa mayor polarización comienza cuando la línea más dura gana la cabeza de la oposición venezolana, ¿no? Y las elecciones, o la reelección de Maduro, se da en el contexto del fracaso de las negociaciones con la oposición. Cuando se rompe la negociación en República Dominicana, Maduro decide darle ese paso. Y cuando la asamblea que se da, ¿no es cierto?, lo quiere vacar, da el siguiente paso. Entonces, es una tragedia en el sentido que para ponerte un ejemplo, ¿no? Si el cura llega más a tiempo y antes que llegue Romeo para despertar a Julieta, pero Romeo llega antes y el cura llega después, y Romeo piensa que está muerta, se suicida, después Julieta, después llega el cura. Es un poco, son las cosas así en la historia. Entonces, me parece que ha sido una escalada, bueno, además con una política económica absolutamente equivocada en Venezuela. Un poco para terminar, Beto, ¿Maduro se ha alejado de la idea de lo que era Hugo Chávez? ¿Podemos hablar de un madurismo lejos de un chavismo? Yo creo que fíjate, mi impresión es que todo proceso de cambios, y el chavismo fue un proceso de cambios, ¿no es cierto? Hay momentos en que se enfrenta a lo que alguna vez llamó, creo que fue Trotsky, no sé quién, la época del termidor, ¿no es cierto? A un momento
muy autoritario, muy represivo. Porque Cuba al principio era un poco era así, o sea, nosotros nos olvidamos, ustedes que son jóvenes, pero yo me recuerdo más o menos, Cuba era al principio muy duro, ¿no? Además, Cuba no prometió la democracia, que es otro problema, ¿no? Entonces, yo sí creo que son procesos que hay que mirarlos con otros ojos, ¿no? Porque, fíjate, yo creo que ¿qué cosa va a pasar finalmente, no? Así como había una redefinición en el aspecto económico, con la globalización económica y con los programas neoliberales, ¿no? Que tú los has blindado con tratados de libre comercio y con una serie de cosas más. La etapa, digamos, democrática que ha pasado América Latina, o de democratización que ha pasado América Latina, y ha permitido que gente como Kirchner, Cristina, Neto, Maduro, Chávez, Correa, Lula, gobiernen, ¿no es cierto? Es un costo demasiado alto para el imperio. Es demasiado desorden para el imperio. Y por lo tanto tienes que ahora, así como has blindado al modelo económico, tienes que blindar un tipo de democracia que le dé garantías al imperio que no va a ser díscolo, ¿no es cierto? Entonces es la cara política del blindaje económico. Entonces lo que tú vas a tener, si se resuelve de la peor manera Venezuela, es lo que yo llamo democracias vigiladas o tuteladas por Estados Unidos, teniendo como elementos de vigilancia Brasil y Colombia, que cumplen un papel central. Muy bien, Alberto, muchas gracias por conversar con nosotros. Habrá más que rebanar sobre el tema de Venezuela seguramente. Nosotros terminamos aquí. Recuerden que pueden ver estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada.